Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar los saludo y quería compartirles una palabra en esta mañana referida a una murmuración, a una palabra que hoy resuena en la sociedad. En medio de esta pandemia que estamos atravesando, de este virus que está azotando a todo el mundo, en donde miles y miles de personas han perdido la vida y otros cientos de miles están internados lejos de sus hogares, lejos de su familia, de sus seres queridos. Sé que hay una porción de la palabra, de la Biblia, que resuena fuertemente y que es acerca del Apocalipsis, acerca de que Jesús puede llegar a volver. Quizás no conoces mucho de la Biblia, no conoces mucho de Dios, pero sí seguramente escuchaste del Apocalipsis. Sí escuchaste de que algún día puede ser de que este mundo se acabe. Pero yo quiero enseñarte un poquito en esta mañana a través de la palabra, pero sí afirmarte también de que Jesús va a volver. Eso dice la Escritura, Jesús va a volver. Todo esto que hoy estamos padeciendo no es que sea hoy el final de los días, pero sí en la Escritura habla de principio de dolores y de ciertas cosas que van a ir aconteciendo, anunciando de que Jesús va a venir. Va a venir por segunda vez y se va a llevar juntamente con Él a toda su iglesia, a todos aquellos que le hayan entregado su corazón. Y después de eso vendrá ese apocalipsis, vendrán esos dolores, eso que tanto temes. Pero quiero enseñarte para que puedas aprovechar lo que la palabra nos enseña, para que cuando llegue ese tiempo vos puedas tener un lugar tomado de la mano de Jesús. Yo quiero animarte a que creas en esta mañana y quiero compartirte qué dice la Escritura para que puedas entenderme un poquitito más. Quiero, en primer lugar, hacer un poquito de historia para que puedas ver cómo las promesas de Dios son reales, cómo las profecías que están escritas en la palabra se cumplen. Y quiero leerte una profecía que seguramente conoces, que seguramente celebrás y la que marcó una etapa en donde hoy celebramos los 2020 años después de un nacimiento. Pero antes de que nazca Jesús, fue anunciada su nacimiento, fue anunciado, proféticamente fue comunicado y se cumplió. Y yo quiero leerte un poquito de la historia de esa profecía. Sabemos que en Génesis el hombre fue creado por Dios y puesto en el jardín del Edén, junto a Eva, pero ambos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, dice la palabra, y Dios automáticamente presentó su plan, un plan para redimirnos, para limpiarnos, una nueva oportunidad para poder acercarnos a Él. Y eso iba a ser por medio de Jesucristo. Ya en Génesis podemos leer que Dios comienza a anunciar de que el Rey iba a venir. Y yo quiero invitarte, si tenés una Biblia, que puedas leer en Génesis 49, en el verso 10, que dice así: El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero Rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Sí, ahí comienza a anunciar que el Rey iba a venir, anunciando el nacimiento de Jesús. Pero podemos ver un poquito más en la historia, quizás versículos más conocidos, como en Isaías, donde este profeta de Dios comienza a anunciar la concepción de María, que María, mucho más adelante en la historia, iba a ser una mujer a la cual Dios iba a escoger y ella iba a dar a luz a Jesús. Y dice así en el libro de Isaías,
capítulo 7, verso 14. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esto fue escrito 700 años antes de que María estuviera embarazada. Luego también dice en Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es en la misma época, el profeta Isaías no lo pudo ver a Jesús nacer. Esto fue 700 años antes, pero sí fue inspirado por Dios para anunciar que María iba a estar embarazada y que él sería llamado admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. También el profeta Miqueas, ahí muy cerquita, anunció en el capítulo 5, verso 2, que Jesús iba a nacer en Belén. Hasta el lugar de su nacimiento se anunciaba, se proclamaba. Y dice así la palabra: mas tú, Belén, Éfrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de los siglos. Vemos cómo hasta la ciudad en donde Jesucristo iba a nacer, la ciudad de Belén, era anunciada. Se anunciaba que venía el Rey y que Belén iba a ser su ciudad. Hace 2020 años, aproximadamente, la historia que todos conocemos se cumplió. Como dije hoy, festejamos el 2020 de ese suceso, de ese nacimiento. A partir de hoy, a partir de ese día, y lo podemos leer también. La palabra dice en San Lucas, en el verso 2, capítulo 1 en adelante, dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada, con la cual también estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito. Y lo envolvieron en pañales y lo acostó en un pesebre, pero no había lugar, porque no había lugar en el mesón. Ahí vemos que en los días que Jesús nace, hay este edicto en donde todos tenían que censarse, y hizo trasladar a José y a María a la ciudad natal de José, de donde él venía, y era Belén. Todo esto fue solo para que se cumpliese lo que antes había sido anunciado por Dios a través de sus profetas. ¡Wow! ¿No? Qué hermosa esta historia. Todos celebramos la Navidad, o gran parte del mundo celebra la Navidad, reconoce que Jesús nació, pero yo quiero hacerte hincapié en esta mañana en no solo que nació, sino que fue anunciado, fue profetizado. Hubo hombres de Dios que están escritos en la palabra que anunciaban que ese día iba a llegar, y ese día llegó, y hoy lo celebramos, ¿sí? Pero hay mucho de la Escritura que no conocemos, hay mucho de la Biblia que quizás todavía no hemos leído, pero si leemos un poquito más, podemos ver que luego del nacimiento de Jesús va a comenzar una nueva profecía. Se va a comenzar a anunciar algo que iba a acontecer en tiempos futuros. Así como una vez se profetizó y se cumplió
comenzaba una nueva profecía. Pero ahora el profeta que da comienzo a esta misma palabra es Jesús. Él mismo comienza a profetizar, a declarar lo que iba a venir. Y Jesús promete a sus discípulos que Él regresaría otra vez. Eso lo podemos leer, como dije en la palabra, en Juan 14, 1, del 1 al 4, dice así. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Así, y si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús comienza a anunciarle a sus discípulos que Él se iba, pero porque en la casa de su Padre se estaban preparando moradas, casas, un espacio para vos y para mí. Que Él se iba, pero que Él nos marcaba el camino y que Él iba a volver y que íbamos a estar juntos con Él en un futuro. Luego conocemos la historia. Jesús fue crucificado, murió, pero resucitó al tercer día. Y otra vez, de resucitado, Él se acerca a sus discípulos y comienza a hablar. Jesús estuvo 40 días junto a sus discípulos antes de ascender al cielo una vez. Dice la palabra en Hechos 1, 10 al 11, que cuando los discípulos vieron a Jesucristo que se iba al cielo, que ascendía después de esos 40 días que caminó con ellos luego de haber resucitado, dice que los discípulos estaban mirándolo, mirando cómo se iban, y estaban tristes en cierta manera. Veían que Jesucristo se iba, que se alejaba de ellos, pero otra vez ángeles aparecen ahí en escena y nos animan, diciendo así, como dije en Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Otra vez, sus ángeles ahora animándolos a que Jesús, así como descendió del cielo, como subió, ascendió al cielo, iba a volver del cielo una vez más. Y sí, es verdad lo que tantos hablan en este tiempo. Jesús va a volver. Así lo dice su palabra. Y dice la primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Viene ese día, se acerca, en donde Jesús va a venir y se va a llevar a su iglesia. Va a descender en una nube y dice que Él nos va a llevar. Como ladrón en la noche, rápido será, dice la Escritura, pero lo anuncia. Jesús va a volver. Y hoy, si no sabías que Jesús va a volver y que se profetizó, así como se profetizó que un día iba a nacer, ahora ya lo sabes. Jesús va a volver, y va a volver por su iglesia. Y en los tiempos que Jesús va a volver, dice la palabra, serán tiempos parecidos a cuando estuvo Noé, donde la maldad en medio de la humanidad fue tal que Dios
escogió a Noé y a su familia para darles una nueva oportunidad. Y hoy, tristemente, vemos sucesos que marcan que Jesús viene pronto, de que va a venir y se va a cumplir la palabra. Pero nadie, y esto te lo quiero decir para que no tengas temor hoy ahí en donde estás, porque nadie te puede decir si es hoy que va a venir o mañana, porque no está escrito el día, no está escrito. Dice la palabra en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Pero sí vendrá. Como una vez fue anunciado y vino, ahora Él prometió volver y va a volver. Antes fueron profetas los que lo anunciaron a su nacimiento y nació. Luego Él mismo, Jesús, prometió volver y va a volver. Y estos son los rumores que hoy escuchás. Porque la iglesia, todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, todos los que creemos en Dios, hablamos de este tiempo. Y seguramente vos lo escuchaste. Seguramente esto da vuelta dentro de tu corazón y no sabes quizás dónde está parado o cómo será o tu vida en ese acto en donde Jesús venga, de qué manera reaccionarás, o si lo vas a disfrutar o si lo vas a padecer. Pero yo quiero leerte el consejo que nos dejó Jesús. Y esto, para terminar, está en Lucas 21, 34 al 36, y dice así la palabra de Dios: mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, para seis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo de Dios. Debemos cuidar nuestro corazón, simplemente, en primer lugar, darle nuestra vida a Él, entregársela, reconocer que lo necesitamos, reconocer que Él nos ama, que Él nació y murió en una cruz solo por amor a nosotros. Dice la palabra que el Señor descendió de su trono, se despojó de toda su gloria y descendió a esta tierra solo por amor a vos y a mí. Pero debemos aprovechar ese acto de amor. No lo dejemos pasar, reconozcámoslo y entreguémosle nuestro corazón. Lo que hoy escuchás, esos rumores son ciertos, están escritos en la palabra. Aunque no diga el día, yo quiero animarte a que vos guardes tu corazón, como dice la Escritura, como recién te leía. Jesús te anima a que cuando vengan esos días puedas estar parado delante de Él. Mi consejo es: no tengas temor, viví, soñá, proyectá tu vida, como si faltaran 1000 días para que esto pueda acontecer. Pero cuida tu corazón cada día como si este fuera el día en que Jesús viniera por vos y por mí. Quizás habías escuchado, quizás conocías en parte, pero no conocías el camino, no sabías cuál era la forma en la que podíamos ascender al cielo. Bueno, yo quiero enseñarte en esta mañana que Jesús es la forma, Jesús es el camino, la verdad y la vida, como dice la palabra, y animarte a que tengas tu boleto preparado para cuando llegue ese día. ¿Sabes dónde vas a estar si hoy partieras de esta tierra? Míralo a Jesús, seguilo a Él. Yo te animo. Quiero animarte, como dije,
a que puedas tener tu boleto en mano. Y el único boleto es invitarlo a Jesús a que entre y a que more en tu corazón. Así que, ¿qué te parece si hacemos una oración? Yo te voy a guiar en una oración muy sencilla para que vos la puedas repetir con voz audible y puedas tener tu boleto. ¿Te parece? Te invito a que cierres tus ojos por un instante para no distraerte y que repitas conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que tú eres mi Señor, que tú eres mi Rey, que todo lo que has dicho por medio de tus escrituras se ha cumplido y quiero ser parte de tu reino. Quiero tener el boleto para que cuando llegue el momento yo pueda estar en pie delante de ti. Quiero pedirte que me guíes a cuidar mi corazón cada día. En esta misma hora reconozco que he pecado y me arrepiento. Te pido perdón y te invito a que vengas y a que vivas en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya con eso tenés todo. No te preocupes más. Disfrutá la vida que tenés por delante, pero cuida tu corazón como si Cristo viniera hoy. Te mando un abrazo grande y el Señor te bendiga.